Hay algo en su forma de mirarte que no puedes explicar. No es solo atención, no es solo interés. Es más sutil, más profundo. Es como si, por un instante, el mundo se detuviera y algo dentro de ti despertara sin pedir permiso. No sabes cuándo empezó, pero lo sientes. Una inquietud silenciosa, una mezcla de calma y vértigo. Y lo más extraño es que no proviene solo de él, sino de ti. Como si esa mirada estuviera tocando una parte de tu alma que había permanecido dormida durante mucho tiempo. Si en este momento sientes que estas palabras parecen describir exactamente lo que estás viviendo, tómate un segundo para apoyar este tipo de contenido. Un like y una suscripción ayudan a que este tipo de reflexiones lleguen a más personas que, como tú, están intentando entender lo que sienten sin encontrar respuestas claras. Carl Jung decía que hay experiencias que no elegimos conscientemente, momentos que parecen casuales, pero que en realidad revelan algo mucho más profundo. Y quizás esto que estás sintiendo no tiene tanto que ver con él como crees. Tal vez lo que te inquieta no es lo que hace, sino lo que despierta en ti. Porque no se trata solo de sus palabras, ni de sus gestos. Es esa sensación de familiaridad inexplicable, como si ya lo conocieras, o peor aún, como si siempre hubiera sido parte de ti. Y eso es lo que desconcierta, porque no puedes justificarlo con lógica, no puedes encajarlo en lo racional. Simplemente ocurre. Y ahí es donde empieza el verdadero conflicto. Tu mente intenta protegerte. Busca explicaciones simples. Quizás estoy exagerando. Tal vez es solo atracción. Seguro estoy confundiendo las cosas. Pero en el fondo, sabes que no es tan simple. Hay algo en esa conexión que va más allá de lo evidente. Algo que no puedes apagar ni ignorar por completo. Y cuanto más intentas racionalizarlo, más fuerte se vuelve. Jung hablaba de partes de nosotros que permanecen ocultas, aspectos que no siempre reconocemos, pero que influyen en nuestras decisiones, en nuestras emociones, en las personas que nos atraen. Y a veces, sin darte cuenta, no te estás conectando con alguien por lo que es, sino por lo que representa dentro de ti. Por eso esta sensación es tan intensa. No es solo él quien te inquieta, es lo que despierta en tu interior. Es como si a través de su presencia, algo en ti estuviera intentando ser visto por primera vez, algo que quizás evitaste durante mucho tiempo, algo que no sabías cómo enfrentar. Y entonces aparece la pregunta que incomoda. Algo en ti está respondiendo, reaccionando, buscando ser comprendido. Y mientras más intentas ignorarlo, más se manifiesta en pensamientos constantes, en recuerdos inesperados, en esa sensación persistente de que hay algo que necesitas descubrir. Y aquí es donde casi todos cometen el mismo error. No es la primera vez que algo dentro de ti se activa sin previo aviso, como una chispa que parece surgir de la nada, pero que en realidad lleva mucho tiempo esperando el momento exacto para encenderse. Lo que ahora te inquieta, no comenzó con él. Él solo fue el detonante. Hay patrones invisibles que operan en silencio dentro de nosotros. No los vemos, no los cuestionamos, pero están ahí, guiando nuestras decisiones, nuestras emociones, incluso las personas que elegimos, o que parecen elegirnos. Y cuando alguien aparece y toca ese patrón, todo se intensifica. No porque esa persona sea extraordinaria en sí misma, sino porque conecta con algo que ya existía dentro de ti. Es como si una historia antigua, que creías olvidada, comenzara a repetirse con nuevos rostros y nuevas circunstancias. Tal vez has sentido esto antes, no exactamente igual pero similar. Esa mezcla de atracción y confusión. Esa necesidad de entender lo que está pasando sin lograrlo del todo. Y aunque cambian los nombres, los escenarios, los detalles, la sensación de fondo permanece. Eso no es coincidencia. Tu mente consciente quiere creer que cada experiencia es nueva, única, aislada. Pero hay una parte más profunda de ti que sigue un guión distinto. Un guión que se repite hasta que decides mirarlo de frente. Y mientras no lo hagas, las mismas dinámicas seguirán apareciendo, disfrazadas de diferentes personas, pero con el mismo impacto emocional.
Por eso él te afecta de esta manera. No es solo lo que hace, es cómo lo interpretas. Cómo cada gesto suyo parece tener un peso mayor, un significado oculto. Cómo su presencia despierta preguntas que no sabías que tenías, y sin darte cuenta, comienzas a proyectar en él expectativas, emociones, incluso partes de tu propia historia que aún no has resuelto. Y aquí es donde todo se vuelve más delicado. Porque cuando proyectas, dejas de ver a la persona como realmente es. Empiezas a verla a través de un filtro invisible, construido por tus propias experiencias, deseos y heridas. Y ese filtro es tan convincente que parece real, pero no lo es del todo. Hay algo dentro de ti que está buscando completarse, entenderse, expresarse. Y en lugar de mirar hacia adentro, lo colocas afuera, en él. Como si él tuviera las respuestas, como si su comportamiento pudiera confirmar lo que sientes, como si su amor, o su falta de él, pudiera definir tu valor. Y así, sin darte cuenta, entras en un juego silencioso. Un juego donde cada palabra suya importa demasiado, donde cada ausencia pesa más de lo que debería, donde cada señal se analiza, se interpreta, se magnifica, y mientras más intentas entenderlo a él, más te alejas de entenderte a ti. Pero hay una verdad incómoda que empieza a surgir, aunque aún no quieras aceptarla del todo. Y si te detienes un momento, si dejas de observarlo a él y comienzas a observar lo que sucede dentro de ti, empezarás a notar algo inquietante. No es la primera vez que te sientes así, solo que esta vez parece más intenso, más real, más difícil de ignorar. Y quizás no es porque él sea diferente, porque en el fondo, hay momentos en los que sientes que su presencia refleja algo que no puedes nombrar, pero que reconoces. Como si, sin darte cuenta, estuvieras mirando una versión distorsionada de ti misma. No es fácil admitirlo, porque es más sencillo creer que todo viene de afuera, que lo que sientes es provocado únicamente por sus acciones, por su forma de hablar, por su manera de acercarse o alejarse. Pero hay instantes, breves, casi imperceptibles, en los que algo dentro de ti susurra otra verdad, una que no puedes ignorar del todo. ¿Y si no es solo él? ¿Y si lo que te atrae, lo que te confunde, lo que te desestabiliza, tiene raíces más profundas en tu propia historia? Hay partes de nosotros que permanecen ocultas, no porque no existan, sino porque aprendimos a no mirarlas. Aspectos que fueron rechazados, ignorados o simplemente olvidados con el tiempo, y sin embargo, siguen ahí, esperando ser reconocidos. Y a veces, aparecen de la única forma que pueden, a través de otros. Es como si él encarnara algo que te pertenece, pero que no has integrado. Algo que vive dentro de ti, pero que solo logras percibir cuando lo ves reflejado en alguien más. Por eso su impacto es tan fuerte, porque no estás reaccionando solo a él, sino a lo que simboliza en tu mundo interno. Y cuanto más te acercas, más intensa se vuelve esa sensación, porque no es una atracción superficial. No es algo que puedas explicar con palabras simples. Es más bien una especie de reconocimiento silencioso, una familiaridad que no debería estar ahí, pero que está, como si una parte de ti dijera, esto ya lo conozco, incluso cuando tu mente insiste en que no es así, y eso genera una tensión interna difícil de sostener. Por un lado, quieres entenderlo, quieres descifrar qué siente, qué piensa, qué significa todo esto, pero por otro, hay algo en ti que comienza a inquietarse, como si intuyera que la respuesta no está donde estás buscando, porque cada vez que intentas definirlo a él, terminas encontrándote contigo, en tus reacciones, en tus miedos, en tus expectativas, en esa necesidad de que algo se confirme, de que algo tenga sentido, y es ahí donde comienza a revelarse una verdad más profunda, una que no siempre es cómoda. No estás viendo solo a una persona, estás viendo un espejo que no refleja tu apariencia, sino tus partes ocultas, tus deseos no expresados, tus heridas no resueltas,
tus anhelos más profundos y también tus contradicciones. Por eso duele, porque cuando alguien activa esas capas internas, no solo despierta emoción, también despierta conflicto. Empiezas a cuestionarte cosas que antes no cuestionabas, a sentir cosas que no esperabas sentir, a enfrentarte con aspectos de ti que habías mantenido en silencio. Y aunque una parte de ti quiere seguir mirando hacia afuera, otra comienza a darse cuenta de que algo más está ocurriendo. Algo que no puedes resolver observándolo a él. Algo que exige que mires hacia adentro. Y en ese momento, surge una sensación inquietante, casi inevitable. Si lo que ves en él es un reflejo de ti, puedes convencerte de que no es tan profundo, de que solo es una historia más, de que el tiempo lo aclarará todo. Puedes distraerte, ocupar tu mente, evitar pensar demasiado. Y por un momento, funciona. El ruido externo apaga ese murmullo interno que insiste en ser escuchado, pero no desaparece, porque lo que has empezado a sentir no es algo superficial que se desvanece con el tiempo. Es una señal, y cada vez que decides no mirarla, no entenderla, no enfrentarla, esa señal encuentra otra forma de manifestarse, tal vez en pensamientos que vuelven una y otra vez, incluso cuando no quieres. Tal vez en esa necesidad constante de revisar, analizar, interpretar cada gesto suyo. O tal vez en esa sensación de vacío que aparece cuando él no está, como si algo dentro de ti se apagara también. Y sin darte cuenta, entras en un ciclo que no comienza con él, y que tampoco terminará con él, porque lo que realmente te mantiene ahí no es la persona, es lo que esa persona despierta en ti. Y mientras no comprendas eso, seguirás repitiendo la misma historia con diferentes rostros, diferentes nombres, diferentes circunstancias, pero con la misma carga emocional. Eso es lo que más cuesta aceptar, que no es la primera vez, que no es casualidad, que hay algo en tu interior que busca una y otra vez el mismo tipo de experiencia, como si intentara resolver algo que quedó pendiente, pero en lugar de mirarlo, lo evitas, lo disfrazas de esperanza, de ilusión, de esta vez será diferente. Y así, el ciclo continúa. Te acercas, te ilusionas, dudas, te confundes, sufres, te alejas, y eventualmente, vuelves a sentir algo similar con alguien más. Como si estuvieras atrapada en una historia que cambia de escenario, pero nunca de estructura. Y lo más inquietante es que, en el fondo, una parte de ti lo sabe. Sabe que hay algo que no encaja. Sabe que hay una repetición. Sabe que hay una verdad que estás evitando mirar de frente. Pero enfrentarla implica incomodidad. Implica reconocer que tal vez no se trata de encontrar a la persona correcta, sino de entender por qué eliges, una y otra vez, situaciones que te llevan al mismo lugar emocional. Implica aceptar que hay una parte de ti que aún no ha sido comprendida, y que, mientras siga en la sombra, seguirá influyendo en tus decisiones sin que te des cuenta. Por eso ignorarlo tiene un precio silencioso pero constante, porque cada vez que eliges no mirar hacia adentro, te alejas un poco más de entender lo que realmente necesitas, y en su lugar, te quedas atrapada en la superficie de las cosas, intentando resolver desde afuera lo que solo puede ser transformado desde adentro. Y entonces, aparece una pregunta que no puedes esquivar para siempre. ¿Cuántas veces más vas a sentir esta mezcla de intensidad y confusión, sin detenerte a comprender su origen? Porque la verdad es esta. No enfrentar lo que está oculto no te protege. Una pequeña apertura que te invita, casi en silencio, a mirar todo desde otro lugar. Porque tal vez, nunca se trató de entenderlo a él. Tal vez se trataba de entender lo que se activa dentro de ti cuando él aparece. Y en el momento en que haces ese pequeño cambio de enfoque, algo empieza a transformarse. Ya no miras cada gesto suyo buscando una confirmación. Ya no necesitas descifrar cada palabra, cada silencio, cada ausencia. Empiezas, poco a poco, a observarte a ti, a notar cómo reaccionas,
¿Qué sientes cuando se acerca? ¿Qué aparece en ti cuando se aleja? Y en ese acto de observación, algo se vuelve más claro. Descubres que dentro de ti conviven partes que no siempre están de acuerdo entre sí. Una parte que desea, que se ilusiona, que quiere creer, y otra que duda, que teme, que intenta protegerte. Durante mucho tiempo, esas partes han estado en conflicto, y tú has vivido en medio de ese ruido interno, intentando tomar decisiones sin comprender realmente de dónde vienen. Pero ahora, empiezas a verlas, y al verlas, algo cambia, porque cuando dejas de huir de lo que sientes, cuando dejas de juzgarlo o de intentar suprimirlo, esas partes dejan de luchar entre sí. Empiezan a revelarse, a mostrarte lo que necesitan, lo que buscan, lo que han estado intentando decirte todo este tiempo. Y entonces, la intensidad que antes te confundía, comienza a tener sentido. No como una respuesta externa, sino como un mensaje interno. Lo que antes parecía una obsesión, empieza a mostrarse como una señal. Lo que antes vivías como incertidumbre, empieza a convertirse en conciencia. Lo que antes dolía sin explicación, empieza a revelar su origen. Y es aquí donde ocurre algo que muchas personas nunca llegan a experimentar. Dejas de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro, no porque ya no te importe lo que él haga o deje de hacer, sino porque ya no dependes de eso para entenderte. Ya no necesitas que él confirme lo que sientes, porque empiezas a reconocerlo por ti misma. Y en ese reconocimiento hay poder. Un poder silencioso, pero profundo. Porque cuando integras esas partes de ti, las que desean, las que temen, las que se confunden, dejas de fragmentarte. Dejas de sentirte dividida entre lo que quieres y lo que deberías querer. Empiezas a habitarte de una forma más completa, y desde ahí, todo cambia. Las preguntas dejan de girar en torno a él. La atención regresa a ti, y lo que antes parecía una historia externa, se revela como un proceso interno que siempre estuvo en marcha. Pero esta vez, no estás reaccionando sin darte cuenta. Estás viendo, estás comprendiendo, estás empezando a integrar lo que antes vivía separado dentro de ti. Y aunque el camino no está completamente claro todavía, hay algo que ya no puedes negar. Esto ya no es solo una historia de amor, no porque todo esté resuelto, sino porque has visto demasiado como para seguir ignorándolo. Hay una claridad silenciosa que comienza a instalarse en tu interior, una sensación extraña de estar despertando de algo que no sabías que estabas viviendo. Ya no miras esta historia de la misma forma. Lo que antes parecía un enigma centrado en él, ahora se revela como un camino que siempre estuvo hablándote a ti. Y aunque todavía hay dudas, todavía hay emociones que se mueven, todavía hay momentos de confusión, hay algo que ha cambiado profundamente, tu forma de percibir. Porque ahora sabes que no todo lo que sientes viene de afuera. Sabes que hay capas dentro de ti que se activan, que responden, que buscan ser comprendidas. Y lo más importante, sabes que puedes observarlas sin perderte en ellas. Eso es lo que marca la diferencia. Antes reaccionabas sin darte cuenta. Ahora comienzas a darte cuenta mientras reaccionas. Y ese pequeño espacio de conciencia lo cambia todo. Porque en ese espacio es donde aparece la posibilidad de elegir. Elegir no desde el impulso, no desde la herida, no desde la necesidad de confirmar algo, sino desde una comprensión más profunda de lo que ocurre dentro de ti. Y aún así, el camino no es lineal. Habrá momentos en los que querrás volver a lo conocido, a interpretar sus señales, a buscar respuestas en sus acciones, a intentar descifrar lo que siente por ti. Es natural, es parte del proceso. Porque una parte de ti todavía se aferra a la idea de que todo esto puede resolverse si él actúa de cierta manera. Pero otra parte ya no puede engañarse. Esa parte que ha empezado a ver, a entender, a reconocer patrones. Esa parte que ya no se conforma con explicaciones superficiales. Esa parte que intuye que hay algo mucho más grande ocurriendo. Algo que va más allá de esta historia, de esta persona,
de este momento. Y es ahí donde surge una nueva pregunta, una que no busca respuestas rápidas, sino verdad. ¿Qué estás descubriendo realmente sobre ti? No sobre él, no sobre lo que podría pasar entre ustedes, sino sobre ti, sobre lo que sientes cuando alguien se acerca de cierta forma, sobre lo que se activa cuando percibes distancia, sobre lo que necesitas, lo que temes, lo que anhelas, incluso cuando no lo dices en voz alta. Porque este proceso no termina aquí. De hecho, apenas comienza. Lo que has vivido, lo que has sentido, lo que has empezado a comprender, es solo la primera capa. Hay mucho más por explorar, por integrar, por descubrir dentro de ti. Y cada experiencia, cada conexión, cada emoción intensa, puede ser una puerta hacia ese conocimiento más profundo, si decides mirarlo de esa manera, y tal vez, esa es la verdadera transformación. No dejar de sentir, no dejar de conectar, no cerrarte, sino aprender a verte a través de todo eso. Porque cuando haces eso, las personas dejan de ser el centro de tu historia y se convierten en espejos que te ayudan a conocerte mejor. Ya no te pierdes en lo que hacen o dejan de hacer, porque sabes que lo esencial está ocurriendo dentro de ti, y entonces, algo cambia de forma irreversible. Ya no buscas desesperadamente señales de amor, empiezas a reconocer el tuyo, y desde ahí, todo lo demás comienza a tomar un significado completamente distinto. Pero hay algo que aún no has terminado de descubrir, porque cuando dejas de mirar afuera con desesperación, y comienzas a observar lo que se mueve dentro de ti, algo cambia. No de golpe, no como una revelación inmediata, sino como un proceso sutil, casi imperceptible, pero profundamente transformador. Ahora ya sabes que no todo lo que sientes es casual, que no todas las conexiones son lo que parecen en la superficie, y que, muchas veces, lo que más te sacude es lo que más tiene que enseñarte. Pero aquí es donde la mayoría se detiene. Creen que entender una parte es entenderlo todo. Creen que ver un patrón significa haberlo transformado. Y vuelven poco a poco a lo mismo de siempre, sin darse cuenta. Tú no. Porque si has llegado hasta aquí, es porque hay algo en ti que ya no quiere vivir en automático. Algo que quiere comprender, ir más profundo, descubrir lo que realmente se esconde detrás de cada emoción, de cada vínculo, de cada historia que se repite. Y eso apenas empieza. Porque lo que viste hoy es solo una capa. Hay otras más profundas, más incómodas, pero también más reveladoras. Capas donde entenderás por qué ciertas personas aparecen en tu vida en momentos específicos. Por qué algunas conexiones parecen imposibles de soltar, y por qué otras, aunque parezcan perfectas, nunca logran quedarse. Y cuando empieces a ver eso con claridad, tu forma de amar, de elegir y de relacionarte no volverá a ser la misma. Así que si algo de esto resonó contigo, no lo dejes aquí. Sigue explorando, porque en los próximos contenidos vamos a ir aún más profundo. Vamos a revelar lo que casi nadie te explica sobre estas conexiones, sobre lo que realmente significan y sobre lo que está ocurriendo dentro de ti mientras crees que todo depende de alguien más. Y tal vez, lo que estás a punto de descubrir cambie por completo la forma en la que entiendes el amor.